Estamos con el trabajo, ¿ya? Ya, buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a ver sobre lo que son las normas relacionadas a la auditoría forense, normas sobre el fraude, y vamos a ver lo que es el árbol del fraude, pero no sé si terminar de pasar. Ya, aquí en el chat estoy recibiendo saludos para sus mamás. Ya han terminado de cocinar. El horario de clases es justo con el almuerzo, ¿no? Ujú. Podríamos ver el próximo viernes adelantar el horario una hora o media hora antes, Sí, si es ¿quién que hay dice eso? consenso. Ya, porque ¿Quién si no están dice pasando clases con eso? otras personas, podemos hacer Tenemos eso. que estar Ya, en voy a familia. tratar de ver también estos días voy a tratar de ver estos días de hacer grabaciones de hacer grabaciones para que les mande cierto material ya transversales, temas transversales. Y entonces lo que les decía, jóvenes, hoy día vamos a ver el tema del el fraude, el fraude y las normas relacionadas a la auditoría forense. Ya estamos en la parte introductoria. Después vamos a entrar a lo que es a la parte de los delitos y después vamos a entrar al procedimiento de auditoría forense, ¿ya? Pero quiero que me entiendan bien en este tema. Y quiero que me entiendan bien en este tema porque, a ver, quiero silenciar. ¿Dónde está? Silenciar a todos. Ya, ahora sí. Entonces, quiero que comprendan bien esta parte, porque este es el punto de partida y nos vamos a enfocar hacia dónde vamos a ir, ya con el tema normativo. Ya vamos a ver un poco de la parte normativa. Entonces, entiendan aquí el concepto. El fraude y normas relacionadas a la auditoría forense, relacionadas a la auditoría forense. Ya, como les digo, no hay una norma específica para hacer auditoría forense. Pueden ver la imagen, ¿no? Rosy, ¿puedes ver la imagen? ¿Aló? Sí, se puede ver, Liz. Ya, ahora sí, silenciamos sus micrófonos y más o menos me controlan unos 35 minutos y seguramente se va a cerrar y vamos a volver a invitar. Ya, entonces vamos a ver en este tema el fraude y las normas relacionadas a la auditoría forense. Ya, como les he dicho, no hay una norma de auditoría específicamente para hacer auditoría forense. Ya primero vamos a partir sobre el concepto de fraude que ya lo hemos visto, ya vamos a repetir. Ya aquí ya entra el concepto de fraude. ¿Se acuerdan el tema 1? Les he explicado primero el fraude para poder entender todos los temas, ¿ya? Ese era el punto de partida. Ya, y en esta tenemos, aquí, ¿qué tenemos? Ya tenemos una definición de la NIA 240. Ya hay muchos conceptos de fraude, pero esta definición de fraude me parece muy buena. Es un concepto técnico, y es por eso que lo utilizo. Ya con el separo de esta O, ¿no? Que debería ser I. Ya a ver si a futuro tal vez lo cambien. Y si ustedes de aquí a 10 años ven que se cambia el concepto y se pone I terceros, probablemente ellos también van a reconocer de su error. Ya, ese es un criterio, puedo estar equivocado yo. Ya hemos visto que el fraude es un acto intencional. Ya lo hacen las personas, ya no lo hacen los objetos ni los animales, lo hacen las personas. Entonces es un acto intencional por parte de una o más personas. Ya aquí está diciendo que lo hacen personas, pero son personas de la organización. Ya pueden ser de la administración, los encargados del gobierno, es decir, los gerentes, los directores ejecutivos, los del directorio, los empleados o terceros, dicen aquí, y terceros. Ya desde mi punto de vista, considero que debería ser y terceros. Y es decir, un tercero solo no puede hacer fraude. Sería otro tipo de delito común y corriente. Ya no entraría dentro del campo de fraude, porque el fraude está relacionado a una organización. ¿Ya? Después, ¿qué dice? Aquí hay un tercer elemento, dice, implicando el uso del engaño. Cuando se hace un fraude, se hace algo. Se falsifica, se hace falsificación material, falsificación ideológica, se hacen informes falsos, informes incorrectos, fotocopias malas, documentos, se falsifican documentos, se hace todo tipo de artificios para poder materializar el fraude, ¿ya? Dice, ¿para qué?
y un cuarto elemento para obtener una ventaja injusta o ilegal, porque esa es la intención, para sacar alguna ventaja, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo les voy a dar de una ventaja injusta. Ya yo soy jefe de recursos humanos y a mi amiga que no cumple los requisitos podría a una de ustedes del curso o a uno de ustedes del curso, como me cae bien, le podría dar una manito para que entren a trabajar. Y eso funciona en la política. Y vean, en la política todo el tiempo, en el tema político, en las decisiones políticas, se contratan a dedos, ¿ya? Y eso es fraude. Eso para nuestro país se llama corrupción, ¿ya? Porque están dando una ventaja a alguien, ¿ya? No siempre la ventaja es para él mismo, puede ser para un tercero la ventaja, ¿ya? Entonces puede haber dinero de por medio, muy rara vez no hay dinero de por medio. Ya en este caso podría no haber dinero, podría haber favores hasta de acoso sexual, de favorecimiento sexual, de compañía, no sé, de muchas otras cosas. Pero todo eso en nuestro país está relacionado con lo que llamamos corrupción. Ya, entonces aquí hemos explicado ya que hay cuatro elementos. Un acto intencional, son personas de la organización, hacen algo para cometer el fraude y obtienen una ventaja injusta o ilegal. Ya, esta es una definición de la IFAC, de la NIA 240. Ya la IFAC formalmente ha iniciado sus actividades en 1976. Ya tengo las primeras SAS del 1978. Sin embargo, la teoría ha ido creciendo mucho más. Vamos a ir viendo que muchas de las cosas que han empezado a evolucionar a lo largo de la historia, como el tema de la auditoría, como el tema de control interno, la gestión de riesgos, uno de los motivos importantes ha sido el tema del fraude. Entonces, el fraude es un mal de nuestra sociedad, ¿ya? Ahora veamos las normas relacionadas con la auditoría forense. ¿Qué normas están relacionadas con la auditoría forense? ¿Ya? Y aquí les estoy diciendo, la verdad puedo estar equivocado, ¿ya? Pero yo no conozco una norma específica para hacer auditoría forense. Pero vamos a ver que en el campo público hay normas casi que son muy específicas para hacer auditoría forense o con indicios de responsabilidad penal. ¿Ya? Y es un modelo muy bueno un modelo que nos sirve muy bien nos sirve muy bien al tema de la clase o de lo que es auditoría forense, ya, la materia. Entonces, no existe una norma técnica específica para realizar auditoría forense. Sin embargo, las normas técnicas de auditoría, es decir, todas las normas técnicas que aprendemos, son aplicables en lo técnico a cualquier tipo de auditoría. Y en este caso, a la auditoría forense también es aplicable. Es decir, todas las normas desde el grupo 100 hasta el 900 son aplicables en lo que se puede aplicar. En lo técnico es aplicable. Pero vamos a ver que en su procedimiento tiene sus particularidades. Eso vamos a ver en el tema 5, 6, 7, 8. Vamos a ver el proceso de la auditoría forense. En el sector público boliviano no se tienen se tienen las normas de auditoría especial. Ya, y cuando ya vamos al sector público, el tema boliviano, tenemos las normas de auditoría especial, que ese ya es el más cercano de las normas para hacer auditoría forense. Ya, pero no es exclusivamente para hacer auditoría forense. Es la más cercana para hacer auditoría especial. A nivel internacional se llama auditoría de cumplimiento. ¿Cumples la norma o no cumples la norma? No cumples la norma, tienes responsabilidad. Ya entonces, esta es la más cercana en cuanto a norma dentro del sector público relacionado a la auditoría forense, como normas para en las que se puede establecer cuatro tipos de indicios de responsabilidad. Ya no siempre es la finalidad de la auditoría especial, pese a que tenemos discrepancias con muchos auditores gubernamentales, es que yo mantengo que la auditoría especial tienes que hacer para sacar algún tipo de indicios de responsabilidad. Ese es un criterio que yo tengo. Porque si tú haces bien la etapa antes de la planificación, no tendrías que hacer en vano la auditoría especial. Ya en pocas palabras, esta auditoría especial te llevan a cuatro tipos de responsabilidad: penal, civil, administrativa y ejecutiva. Pero cuando estamos en el campo de la responsabilidad penal y civil, porque ya les he dicho, jóvenes, que la corrupción y el fraude está casado prácticamente al tema económico, es decir, al daño civil. Y entonces, cuando estamos frente a la responsabilidad penal, estamos hablando más o menos, esa sí es
casi, yo diría, auditoría forense. Entonces, cuando hacemos una auditoría especial con indicios de responsabilidad penal, estamos hablando de lo que es la auditoría forense. Ya ese sería prácticamente el procedimiento o la norma para hacer auditoría forense. Ya, pero no se va a exponer como auditoría forense, sino como una auditoría especial, pero con indicios de responsabilidad penal. En pocas palabras, ¿qué es? Como va a ir a la justicia, esta es una auditoría forense. Ya, entonces, en pocas palabras, la auditoría especial con responsabilidad penal es idem a auditoría forense. Ya habría que poner tal vez acá esa, esa afirmación, desde mi punto de vista, es auditoría forense, ¿ya? Sería bueno aumentarle aquí a ver, insertar, insertaremos y vamos a insertar, ¿ya? La auditoría, entonces, la auditoría especial, esta con responsabilidad penal es igual a la auditoría forense. Ya ese es un criterio mío, ¿no? Es igual a la auditoría forense. Listo, es igual a la auditoría forense. Ya, en pocas palabras, eso estoy diciendo. Cuando hablamos de auditoría especial con indicios de responsabilidad penal, es auditoría forense, jóvenes. Ese es un criterio mío y yo parto de ese concepto, ¿ya? Pese que algunos no puede ser auditoría forense, es para mí auditoría forense. Y vamos a ver el procedimiento que es auditoría forense, ¿ya? Que la auditoría especial con responsabilidad penal es auditoría forense. ¿Por qué? Porque esto va a ir a un proceso de investigación o va a ir a un proceso de investigación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a una investigación, va a un proceso investigativo. A ver, insertar, va a un proceso de investigación. Este es proceso, ya. Va a la fiscalía. Editar texto, va a la fiscalía. Y entonces, como va a la fiscalía, es auditoría forense, ¿ya? Más bien yo diría es auditoría forense propiamente dicha, ¿ya? Ese es el criterio que yo parto y por eso que les enseño yo auditoría especial con responsabilidad penal. Es muy similar a la auditoría forense, en pocas palabras es auditoría forense. Ya, veamos ahora las normas relacionadas con la auditoría forense. Ya seguimos viendo las normas. Hemos visto, hemos señalado ya de que no hay una norma específica. Cuando estamos en el campo público, tenemos varias normas que ya están abrogadas, que son muy buenas, ¿ya? Y que tenemos que leerlas. Yo les voy a pasar al Moodle, les voy a pasar el material y al WhatsApp más. Les voy a pasar material. Hoy día no vamos a exponer la NIA 240. Ya como en eso yo les voy a pasar al WhatsApp y les voy a pasar al Moodle para que ustedes lean la NIA 240. Pero vamos a ver que la NIA 240 no es una norma de auditoría forense, es una norma relacionada a fraude. Esa es la gran diferencia, espero que me comprenda. Ya no es norma de auditoría forense, es norma relacionado al fraude. Ya, cuando estamos en el campo público, ¿qué normas tenemos? Ya, entonces, en el sector público tenemos normas mucho más cercanas a lo que es la auditoría forense. ¿Qué tenemos por un lado? Tenemos la norma de auditoría especial, lo que les estaba señalando, es la más cercana de norma de auditoría para hacer auditoría forense. Ya, cuando hacemos una auditoría especial, va casado con la norma general de auditoría gubernamental. Ya estas normas son juntas, van. Esta norma general es transversal a cualquier tipo de auditoría. Entonces, esta norma esta norma lo hacemos junto con una auditoría operativa, auditoría ambiental, auditoría especial, auditoría financiera. Es transversal, ya porque es genérico, es como más o menos el símil a decir las NAGAS, ya, las normas de auditoría generalmente aceptadas. Ya es muy similar a esas, son normas generales, ya. Pero hoy en día ya no se habla mucho de las NAGAS porque las normas de auditoría están en todas las normas, no están en una sola norma. Y antes las NAGAS, su fin era de hacer un resumen de todas las normas de auditoría. Y en el resto de las normas iban explicando la planificación, la ejecución, evidencia, evaluación del control interno, comunicación de resultados, todo ese tema ya. Entonces hoy en día ya no se habla mucho de las NAGAS. No es que no esté vigente, pero ya hoy en día se habla de las NIAS,
del conjunto de las NIAs, ya que todos tenemos que cumplir para cuando hacemos una auditoría. Y entonces, después, ¿qué tenemos? Tenemos el año 2005, la Contraloría sacó ya una guía, ¿ya? Y quiero que vean la diferencia entre qué es una guía. Una norma es genérico, ¿ya? Una norma es genérico. Una norma es genérico. Y vean aquí ya, cuando hablamos de guía, para hacer alguna actividad o alguna parte del proceso de la auditoría, es algo que te está diciendo cómo hacer. Ya es más específico, ya es más procedimental. Ya, y en el año 2005, la Contraloría ya sacó una guía. Sacó una guía que está abrogada actualmente, pero desde mi opinión, desde mi punto de vista, es una de las guías más completas, porque las resoluciones o los reglamentos que están haciendo actualmente tienen más incoherencias y son más resumidas, ¿ya? Esta guía, en cambio, te dice cómo hacer informes de responsabilidad administrativa, civil y penal. ¿Ya? Y lo que nos interesa a nosotros es el tema penal. ¿Ya? Una parte de esto deberían aprender ustedes en lo que es auditoría gubernamental, pero el tema es de que, no sé, habría que ponernos de acuerdo entre los docentes y no repetir, por ejemplo, en auditoría gubernamental, no hacer auditoría financiera. ¿Por qué? Porque vas a hacer 2 cursos de auditoría financiera. Ya más auditoría de bancos, ya estás haciendo 3 auditorías financieras. Ya entonces, mejor sería apuntar a otro tipo de informes. ¿Tienes auditoría operativa? ¿Qué te falta? No se hace auditoría especial. Ya, es decir, ven muy de pasada estas normas sobre la auditoría especial, pero no ven esta guía, este reglamento. Ya, esta guía es muy buena, como les decía, nos dicen cómo hacer y cuál es el contenido de los informes, ¿ya? Entonces, esto más apunta al informe, al contenido del informe. Ya, y vamos a ver en futuras clases que el contenido de una auditoría forense es algo sencillo, ya debería tener 4 o 5 puntos: antecedentes, resultados del trabajo, conclusión y recomendación, más un informe legal, serían 5 cosas. Y así es que además abrir un informe técnico, el informe técnico, entonces seis partes habría una auditoría. Y son partes lógicas, ¿ya? Antes de que salga esta norma, yo ya hacía informes con indicios de responsabilidad civil, ¿ya? Yo hacía, y no había esta guía. Ya en base, pero al pasado, a la experiencia del pasado, a leer y a la lógica es que yo ya había armado ese formato de informe de auditoría con indicios de responsabilidad. Yo ya lo tenía, en pocas palabras, el 2003-2004 yo ya trabajaba con un formato. Y ese formato prácticamente se ha traducido en esta guía. Ya, supongo que la Contraloría, cuando hace una guía, agarra varios tipos de informe, y aquellos informes que han tenido mejores resultados, que son más claros, que son más objetivos, que están mucho más presentables, no se complejizan, es que agarran como guía, como formato, y lo traducen en una guía. Y ahí no sé si la verdad yo no les diría, pero el 2003 y 2004 yo ya saqué informes con indicios de responsabilidad con el mismo formato de esta guía. Y ahí esta guía es muy buena, es una guía muy lógica, ¿ya? Y eso vamos a ver en el proceso de la auditoría, cuando veamos informes, van a ser. De todas formas, jóvenes, ustedes tienen que ser como trabajos, ya les voy a dar como trabajos. Después, ¿qué tenemos? Esta guía está abrogada, pero tienen que leer. Y tienen que leer, y yo también les voy a explicar. Ya les voy a explicar en versión resumen, les voy a explicar el contenido de los informes. Porque aquí habla más del contenido de los informes, qué debería contener los informes. Después del 2013, lo abroga esto y saca un reglamento para la elaboración de informes con indicios de responsabilidad. Saca un reglamento. Ya la verdad, a veces no nos ponemos de acuerdo a qué se refiere una guía y a qué se refiere un reglamento, ¿ya? Pero el reglamento y la guía están por debajo de la norma. Esta norma es más arriba, ¿ya? Esta norma es mucho más arriba. Y entonces arriba en el vértice está la norma. Después pueden venir guías, reglamentos. Ya esa es la jerarquía normativa. Pero cuando en auditoría estamos viendo guías, reglamento, instructivo, procedimiento, realmente ya son instrumentos técnicos que te dicen cómo hacer. Ya espero yo terminar mi tesis, ojalá en un mes, 2 meses, y ahí voy a sacar instrumentos para la evaluación del control interno cuando hacemos auditorías financieras. Parece sencillo, pero es algo sencillo, pero tiene que ser algo objetivo. Ya, cómo hacer la evaluación del control interno en auditoría financiera del sector público.
Ya, esta también ha sido abrogada. Ya, de esta podemos rescatar algunas cositas, ya, se puede rescatar algunas cosas. Pero como son muy largos, les he dicho que como son muy largos el tema de los informes con indicios de responsabilidad, el Estado del 2013, la Contraloría General del Estado ha sacado un procedimiento mucho más rápido para hacer informes circunstanciados. Y estos informes circunstanciado no es tan auditoría forense, pero es porque no es una auditoría completa. Ya es un informe anticipado, ya. No haces casi todas las etapas porque desde el relevamiento de información tú ya puedes sacar informe circunstanciado. Pero es una forma de hacer un informe con responsabilidad penal en versión rápida para llevarlo a la fiscalía, para mandarlo a responsabilidad. Entonces vean que esto es exclusivamente penal ya. Aquí estamos hablando exclusivamente para responsabilidad penal y tiene lo que indica es un poco el contenido del informe que debería tener. El contenido del informe y cuándo se debería hacer. Y en pocas palabras le estoy explicando ya cuál es el objeto de estos instrumentos. Y entonces, en pocas palabras, esto ya es una especie de auditoría forense, pero en versión resumen, pero no sirve, ya porque en el fondo el procedimiento va a ser lo mismo. Terminamos con el informe circunstanciado, hay responsabilidad penal, eso tiene que ir a la fiscalía a un proceso de investigación. Es un informe técnico de auditoría, por tanto cumple un poco el requisito de auditoría. Lo que sí no cumple es que no lleva mucho todas las etapas que debería tener una auditoría, como es planificación, ejecución del trabajo, supervisión y comunicación del resultado. Y entonces, este es en versión resumida, es un procedimiento cómo hacer un informe anticipado con responsabilidad penal. Ya después, este no está abrogado, este está vigente, esto tenemos que verlo. Esto tenemos que verlo porque ambos caminos ambos caminos nos sirven. En el sector privado podemos hacer por este camino, el camino corto. Y también en el privado no hacemos camino largo. Hacemos, todo es hasta el informe preliminar, lo que les he enseñado en la anterior clase. Ya, porque ahí no hay norma que te dice que tienes que hacer informe complementario. Ya, tenemos 10 minutos más. Espero terminar esta parte y después entramos a lo que es el fraude, al árbol del fraude. Ya en el 2019 ha actualizado la Contraloría ya con el nombre de reglamento. Ya lo abroga todo, Estas dos guías, este reglamento lo abroga y saca un nuevo reglamento. Y este reglamento saca el 2019. Saca el 2019 y entra en vigencia en diciembre del año pasado. Es decir, están 3 meses en vigencia. Y ahí eso un poquito a mí me ha perjudicado porque yo tenía que sacar una nota administrativa con responsabilidad administrativa y después sacar un informe circunstanciado con responsabilidad penal. Pero esta que me dice ahora, las notas administrativas tienen que ir acompañado con informe legal. Y como es un reglamento, yo tengo que cumplir. En pocas palabras, la norma es genérica y el reglamento me dice, ¿quieres hacer una nota administrativa? Necesitas informe legal. Entonces ahí ya se me ha complicado lo que podía haberlo hecho en 48 horas o 24 horas que lo he hecho hasta el año pasado. Ahora lo tengo que hacer en aproximadamente 2 semanas, 3 semanas. Y así es que no nos hacen tardar los de asesoría legal. Así es que no nos dan el informe. Y entonces, este es el reglamento que está, lo he leído el otro día, y la verdad es muy resumido y además tiene algunas contradicciones. Ya, ¿por qué yo me doy cuenta de eso? Porque yo he trabajado mucho tiempo ya con lo que es responsabilidad, ya con lo que es auditoría especial. Ya que, después de eso, ¿qué tenemos? Estas entonces son normas específicas ya prácticamente para hacer auditoría forense. Ya, por eso es que estas normas tenemos que saberlas. Tenemos que saberlos. Si ustedes que quieren aprender auditoría forense, esto tenemos que aprender. Ya no solamente ustedes tienen que conformarse con lo que el docente les vaya a dar, sino también con lo que ustedes tienen que poner de su parte e ir leyendo. Además, en tema de las normas de auditoría gubernamental, de manera genérica, podemos utilizar las normas internacionales de auditoría. Ya podemos utilizar las normas internacionales de auditoría. Es decir, todas esas normas internacionales son más amplificadas. Estas normas de auditoría especial son normas muy resumidas, son resúmenes de estas normas internacionales. Y cuando uno quiere ampliar el tema técnico, es decir, en cuanto a los pasos técnicos, qué pasos tenemos que dar,
es que tenemos que ver las normas internacionales de auditoría, es decir, también aplicamos las normas de auditoría, ¿lo podemos mencionar o no? Pero ojo, hay un límite que cuando hacemos un informe, si no has aplicado todas las normas internacionales de auditoría, es mejor que no lo menciones, ya, mejor que no lo menciones, te quedas con las normas de auditoría especial. Ya en el sector público nosotros mencionamos a la norma de auditoría especial, no mencionamos a las normas internacionales. En lo técnico te ayuda, sí. Puedes leerlo como técnico, sí. Ya, porque te amplía tu concepción técnica, auditoría, sí. Y eso es emitido por la IFAC. Ya hay una norma que habla sobre el fraude, que no es una norma exclusivamente se va a terminar ya el tiempo, estamos viendo que es la auditoría, la NIA 240, ¿ya? Y habla sobre las responsabilidades del auditor al considerar el fraude. No es una auditoría para hacer auditoría forense. Es una norma que te dice que tú tienes que estar atento porque en cualquier tipo de auditoría tú puedes llegar a descubrir o identificar un hecho de fraude. Ya, entonces es una norma transversal, pero que no te dice cómo hacer una auditoría, pero que dice qué cosas tienes que estar atento, porque cuando haces algún tipo de auditoría, sí puedes identificar un hecho fraudulento. La SAS 122 es una aclaración de la NIA 240, ¿ya? Y está esta ya está desclasificada, antes era la SAS 98, pero hay un proyecto que los ha desclasificado y lo que han hecho es tratar con estas iniciales AUC, lo van compatibilizando con las NIAs, ¿ya? La 240 es lo mismo que la NIA 240. Entonces, lo que han hecho es tratar de codificar de la misma manera. En pocas palabras, en la 122 está casi todas las aclaraciones de las normas internacionales de auditoría. Y todas las otras normas técnicas más entran, otras normas técnicas, ¿ya? Ya podemos aquí utilizar, por ejemplo, las INTOSAI, las ISAI que son en el sector público y ellas tienen normas para hacer auditorías de cumplimiento o normas para auditoría especial. Es decir, el auditor tendría que tener conocimiento de todas esas normas. ¿Para qué? Para ampliar el campo técnico, ¿ya? Jóvenes, aquí supongo que se va a cortar ya la grabación o no sé si tenemos 2 minutos más. ¿Ya? Entonces, por último, estas son normas técnicas. Ya, esto quiero que no confundan, son normas técnicas. Ya, normalmente pregunto, señalen 2 normas o 3 normas técnicas y me ponen, o señalen normas legales y me señalan normas técnicas, ¿ya? Siempre se me equivocan en las respuestas, no todos, pero algunos se equivocan. Ya, además de las normas técnicas, se tiene que ver un conjunto de normas legales. Y cuando hablamos en tema de la auditoría forense, tenemos que ver 2 normas básicas para el tema de la auditoría forense, que es el Código Penal, es el Código Penal donde nos señalan los delitos relacionados a la parte financiera y a la parte de corrupción, ¿ya? Donde nos establecen y donde nos explican. Y como auditores forenses tenemos que saber esto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque este es el punto de partida. Este es el punto de partida de este es el punto de partida de la auditoría forense, ¿ya? La auditoría forense, muchos autores señalan que se parte con una hipótesis. Y ahí eso es cierto, se parte con una hipótesis. Y esa hipótesis es la que tenemos que probar. Ese es más o menos como nuestro objetivo de la auditoría. ¿Ya? Y otra de ley que ha parchado harto a este Código Penal en materia de corrupción, y es exclusivamente una ley de corrupción donde define hasta la corrupción, las entidades que se forman para la lucha contra la corrupción, es la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ya esta ley aumentan 6 tipos penales más relacionados a corrupción y lo que hace es endurecer las sanciones por delitos de corrupción ya establecidos en el Código Penal. Entonces es un parche. Ya en estas 2 leyes es donde se concentran la mayor parte de los delitos relacionados a corrupción, que esto vamos a dedicarlo a no sé, unas 4 clases, 1 mes a 2 meses. Y a 1 mes a 2 meses vamos a ver lo que es el código penal o los delitos relacionados a corrupción. Ya, si es que no vemos eso, realmente no podría ser auditor forense. Yo les estoy enseñando instrumentos para que ustedes a futuro tengan ya ciertos instrumentos para que puedan ser auditoría forense. Además, hemos visto que en el campo de acción de la auditoría forense, en el campo de acción de la auditoría forense, prácticamente en todas las organizaciones deberían haber ya gente preparadas relacionados a la auditoría forense o relacionados al fraude o corrupción. Ya, entonces,
Esto es bien importante saber. Y hay otros delitos en normas legales, y hay varios delitos, por ejemplo, en la ley de aduanas hay delitos aduaneros, ¿ya? Que están también relacionados un poco a lo que es la corrupción y fraude. En el tema tributario también hay delitos relacionados a un poco a la corrupción y al fraude. También están en la ley de las AFPs, de las gestoras públicas, también hay ciertos delitos relacionados a fraude y corrupción. Ya, entonces, tenemos en varias leyes que están diseminadas también algunos tipos de delitos en materia de corrupción. Y entonces, este es el campo de acción, las normas técnicas y las normas legales cuando hacemos auditorías en el sector público relacionados a lo que es la auditoría forense. Ya tenemos en tiempo un minuto. Se va a cortar, jóvenes, y les voy a volver a mandar otro link para ver la segunda parte de la clase. Ya a ratos creo, siento que voy a avanzar rápido, pero a ratos también se va el tiempo, ¿ya? Pasa volando el tiempo. Y entonces vamos a cortar y les voy a mandar otra invitación ya porque ya se ha acabado. A ver, veamos.